Buenos días a todos, muchas bendiciones. Vamos a arrancar, mis hermanos, en la mañana de hoy, esta charla que estamos teniendo basada en Romanos 8, 29, 30, en la cual la Escritura nos muestra todo lo que nuestro Padre maravilloso ha hecho por nosotros en todas las edades, arrancando desde la eternidad pasada, pasando por ahora. Cuando hablamos de eternidad, hablamos de que no hay tiempo, pero efectivamente nosotros nos posicionamos hablando de lo que Dios hizo antes por nosotros, lo que Dios está haciendo hoy, ¿verdad? Y lo que Dios va a hacer en el futuro, dentro del contexto de la eternidad pasada, presente y futura. Habíamos visto cómo el Señor nos conoció, ¿verdad? Y nos predestinó en la eternidad pasada, cómo Él nos llamó y nos justificó, ¿verdad? Y nos santificó, porque ya estamos aquí en este proceso de santificación, en esta eternidad presente, en esta experiencia que nosotros estamos viviendo en nuestra carne, ¿verdad? Y cómo finalmente Él ya nos glorificó. Esto es algo que todavía nosotros no experimentamos, pero para Él está hecho. Y tanto el proceso, ¿verdad?, de santificación que vimos en estas últimas semanas, tiene que ver muchísimo con el cómo el Señor primero reserva nuestra mente para Él. Esto es básico. Si nosotros no entendemos que en la nueva criatura que somos, en el nuevo hombre que ya tenemos dentro de nosotros, en la nueva creación, necesitamos la renovación de nuestra mente. Nuestra mente tiene que ser renovada. ¿Por qué nosotros hoy no podemos experimentar, alcanzar, recibir los beneficios que nuestro Padre nos ha dado? Es porque nuestra mente sigue siendo la mente adámica, sigue siendo la del hombre antiguo, ¿verdad? Y la Escritura nos muestra que nuestra transformación viene a través de la renovación de nuestra mente. La renovación de nuestra mente es que efectivamente nosotros hoy hagamos nuevo todo el mensaje de gracia de Cristo a favor nuestro. Porque este mensaje de gracia es el mensaje de Cristo. Esto sale de la mente de Cristo. Y esta es verdaderamente nuestra nueva mente. De allí que si nosotros no renovamos nuestro entendimiento con el mensaje de Cristo, con el mensaje de gracia, permanente y continuamente, entonces no vamos a experimentar la transformación. Digamos que nosotros podríamos decir ciertamente que nosotros somos lo que pensamos. Somos lo que pensamos. Y este pensamiento se convierte en nuestra creencia, ¿verdad? Y si nosotros creemos bien, si nosotros pensamos bien, si nosotros creemos correctamente, inmediatamente vamos a comenzar a vivir, ¿verdad?, conforme al propósito de Dios, conforme a la justicia de Dios. Es decir, si nosotros creemos correctamente, vivimos correctamente. Pero si nosotros creemos incorrectamente, vivimos incorrectamente. Así es como Dios trabaja en tu vida y en la mía. Él siempre arranca desde los pensamientos. Satanás también sabe esta parte, ¿no? Satanás conoce que efectivamente si él puede, ¿verdad?, meternos mentiras, meternos engaños. Y nosotros, como estamos muy habituados a las mentiras y a los engaños de él como que si fuesen nuestros. Él nos mete miedos, él nos mete dudas, él nos mete temores, él nos mete incredulidad. Miren, nada de eso es de ustedes. Ojo, allí es donde el enemigo quiere que ustedes crean que esos miedos, esos temores, esas inseguridades, ¿verdad? Esa incredulidad es de ustedes. Eso no es de ustedes, nunca fue de ustedes. Dios no nos creó así. Todo esto efectivamente es obra del enemigo que mete en nosotros todo este tipo de inseguridades, a lo cual la Escritura lo llama como la muerte. La muerte, en términos generales, está alimentada de todo este negativismo, de toda esta incertidumbre, de todos estos temores, de todos estos miedos, de todas nuestras enfermedades, de todo lo negativo, de todo lo malo, de todo aquello que nos asedia, que nos acecha, de todo aquello que nos angustia, y etcétera, etcétera, etcétera. Todo aquello, ¿verdad?, es obra del enemigo. Y el enemigo sabe que nosotros somos, ¿verdad?, prontos en poder recibir esos mensajes y aceptarlos en lo más profundo de nuestro corazón. El enemigo sabe que esos mensajes efectivamente
entran en lo profundo de nuestro corazón y nosotros los aceptamos como nuestros, ¿verdad? Y esa manera de pensar inmediatamente se convierte en nuestra creencia y comenzamos a dar a luz muerte, comenzamos a dar a luz, ¿verdad? Toda una circunstancia de mala cosecha, que es lo que normalmente le sucede al hombre adámico. Por esto es que nosotros debemos aceptar y recibir toda esta obra preciosa de nuestro Padre. Y la santificación arranca, ¿verdad?, a través de la renovación de nuestra mente. La renovación de nuestra mente es algo que tiene que ser constante y nosotros ya no nos debemos dejar engañar por Satanás, por el enemigo. No le debemos dar oportunidad o no nos debemos dar oportunidad a nosotros mismos de creer que esos malos pensamientos, de creer que esos malos deseos, de creer, ¿verdad?, que esas cosas que a veces decimos, pero ¿por qué eso está en mí? Es nuestro. No es nuestro. No nos pertenece. Tenemos que rechazarlo. Por eso dice la Escritura en la palabra, en esto pensad, en todo lo justo, en todo lo honesto, ¿verdad? En todo aquello que tiene buena fama, en todo aquello que tiene buen nombre. Si hay verdad en todo aquello, en esto pensad, y el Dios de paz estará con vosotros. Lo cual implica que no podemos pensar en lo negativo o malos pensamientos. Esas cosas nos pueden venir porque Satanás siembra, pero en nosotros está el aceptarlas o el rechazarlas. ¿Qué debo aceptar yo? A esto es lo que la Escritura se refiere como la buena batalla de la fe. Si en algo nos tenemos que esforzar nosotros, hermanos, es en mantenernos firmes en las promesas, ¿verdad? Y en el mensaje del Evangelio de la gracia. Allí es donde nosotros tenemos que luchar. Ahí sí es que nos debemos esforzar para mantenernos creyéndole a nuestro Padre. Ahora, esa fe también nos viene de papá, ¿no es cierto? Pero ya como yo sé que todas las cosas negativas son un engaño del enemigo, ojo, yo las tengo que rechazar, porque si las sigo aceptando como mías, obviamente sigo cayendo en ese engaño. Entonces la santificación es un proceso que arranca en mis pensamientos y en la medida en que mi mente va siendo apartada para Dios, voy pensando, voy cavilando, voy discerniendo en la mente de él, las cosas cambian. Fíjate lo que dice el Salmo 1. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Se está refiriendo a la mente adámica. El consejo adámico es un consejo de malos. Y dice, y no anduvo en camino de pecadores. Una vez que yo tengo la mente adámica y tengo el consejo de malos, inmediatamente mi camino es un camino de pecador, es de pecado. Mi camino es un camino de pecado. Dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Inmediatamente después de un camino de pecado, yo me vuelvo alguien duro con Dios, alguien burlador de Dios, alguien que no toma en serio a Dios, ¿sí? Pero mira lo que dice al contrario, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Es decir, yo ahora pongo mi mente, ¿verdad?, en el mensaje de gracia de mi Padre. La ley de Jehová está su delicia. Dice, y en su ley medita de día y de noche. Fíjate, yo estoy ahora meditando. Este es mi trabajo, meditar permanente y continuamente lo que papá me dice. Aplicar todas las promesas de mi Padre. Es decir, aplicar lo que yo soy, de acuerdo a lo que mi Padre dice que yo soy. Aplicar, ¿verdad? Y aceptar lo que mi Padre me ha dado, es decir, lo que yo tengo para cada circunstancia en la cual yo me encuentro. Y aplicar, ¿verdad?, lo que mi Padre me dice que yo puedo hacer en cada circunstancia en la que yo me encuentro. Para esto es lo que efectivamente hemos recibido la palabra de nuestro Padre Celestial. ¿Para qué hemos recibido la palabra de nuestro Padre Celestial? Pues para que podamos aplicarla permanentemente, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será este hombre como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da, que su hoja no cae y que da su fruto en su tiempo. Su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace prosperará. Esta es la bendición de Dios para la nueva criatura, ¿verdad?
Todo esto nace de la mente, ¿verdad? Del mensaje de nuestro Padre en el cual nosotros tenemos que estar firmes. El apóstol Pablo decía ya momentos antes de su partida, decía, he peleado la buena batalla de la fe. Esa es nuestra guerra. Nuestra guerra es una buena batalla de fe. Nuestra batalla es una batalla de fe. Nuestra guerra es por mantenernos efectivamente en todo aquello en lo que nuestro Padre nos ha prometido. Nuestra batalla no es creerle a nuestros 5 sentidos. Nuestra batalla no es creerle, ¿verdad?, a lo que el mundo nos dice. Nuestra batalla no es creerle a lo que la ciencia nos dice. Nuestra batalla es creerle, ¿verdad?, a nuestro Padre, a lo que nuestro Dios nos dice, a pesar de que todas las cosas estén en contra nuestra. Esa es la buena batalla de la fe. Porque es fácil, ¿verdad? Cuando nuestra fe es probada, inmediatamente nos desanimamos, ¿verdad? Nos volvemos incrédulos, duros, y otra vez estamos en la corriente de este mundo. Pero allí es donde efectivamente nosotros tenemos que fundamentarnos, enraizarnos en las promesas de nuestro Padre. Hermanos, aquí está la clave. Escuchar a papá, aceptar lo que papá dice, mantenernos en lo que él dice, ¿verdad? Y ustedes van a ver que efectivamente vamos a cosechar todo lo que efectivamente él ha prometido para todas nuestras vidas. Así que la santificación arranca en nuestra mente. Todo lo que yo pienso se convierte en mi creencia. Este sistema de creencias que tienen que ver con la gracia de Dios producen en nosotros la justicia de Dios. Romanos 5:17 nos dice que nosotros debemos recibir permanente, continuamente, la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Cuando nosotros recibimos la abundancia de la gracia, rechazamos todas las pretensiones del enemigo de traernos otra vez, ¿verdad?, a temor, a miedo, a angustia. Rechazamos aquello, ¿no es cierto? Y nos aferramos a las promesas de nuestro Padre. Por mi llaga has sido sanado. Yo proveeré todo lo que te falte conforme a mis riquezas en gloria en Cristo Jesús. Yo no permitiré que nadie te toque. Y tantas promesas que tenemos de nuestro Padre, pues yo permanezco allí y efectivamente la vida de Él comienza a ser una experiencia y una realidad en mí. Así que la santificación, ¿no es cierto?, arranca en nuestra mente, ¿verdad? Va efectivamente hacia nuestro espíritu y de allí comienza a venir una fuente de vida maravillosa para nuestras emociones, nuestros deseos, nuestros sentimientos, ¿verdad? Y nuestra voluntad comienza efectivamente a inclinarse hacia las cosas de nuestro Padre. Entonces la justicia nos viene, ¿verdad?, como respuesta. La gracia produce justicia. La gracia produce justicia, mientras que el querer obrar produce muerte. La gracia produce justicia, mientras que la ley produce muerte. Es por eso importante, hermanos, que nosotros perseveremos en el mensaje. El apóstol Pablo decía, porque no me avergüenzo del evangelio. No me avergüenzo del evangelio. O sea, él lo decía en el sentido de que el evangelio jamás, ¿verdad?, me ha hecho quedar mal. Siempre ha cumplido lo que ha hecho. No me avergüenzo de las buenas nuevas que el Señor me da. Eso es del evangelio. No me avergüenzo. O sea, las buenas nuevas que Dios me da siempre se han cumplido, nunca me han hecho quedar mal. Y ahora yo puedo predicarlas y ahora yo puedo efectivamente compartirlas con los demás, porque ahí está la solución también para ellos. Esa fue la respuesta de mi Padre para mí. Esta es la respuesta de mi Padre para los demás. Así que así es como entra el proceso de santificación. Y esto finalmente es el camino, ¿no es cierto? No es el fin para llevarnos hacia la gloria de Dios. La Escritura dice que, ¿verdad?, a los que nos justificó también nos glorificó. Romanos 8, 29, 30. También nos glorificó. Y ahí sí, ya estamos nosotros prácticamente
en ese estado de gloria, ¿no es cierto?, somos capaces de comenzar a recibir todo lo que nos corresponde hoy a ti y a mí. Mira, en la medida en que nosotros crecemos en Cristo Jesús, pero mejor dicho, en la medida en que Cristo Jesús crece en nosotros, va a conocer en nosotros la sabiduría para que entendamos, ¿verdad?, toda esta herencia que efectivamente nuestro Padre nos ha dejado. Porque si nosotros no entendemos la herencia que nuestro Padre nos ha dejado, entonces jamás la vamos a poder ni reclamar, ni disfrutar, ni tomar posesión de ella. Porque yo no puedo tomar posesión de algo que desconozco. Entonces, esto es como que alguien, efectivamente, siendo pobre, recibió una herencia de un tío rico por ahí, pero él desconocía esa realidad y estaba muriéndose de hambre en la calle, estaba muriéndose, ¿verdad?, de necesidades en muchas circunstancias, hasta que se entera de que efectivamente ha recibido una herencia de ese tío rico, ¿no es cierto? Pero ahora es necesario que él conozca todo lo que ha recibido para que pueda comenzar a reclamar lo que le corresponde y por sobre todo pueda comenzar a disfrutar lo que ahora es de él. Él no lo hizo, a él le fue dado, le fue regalado, pero ahora él es el dueño. Sí, ahora él es el dueño. Y él efectivamente va a comenzar a disfrutar de todo lo que esta persona, este tío, este hombre que le dio la herencia, pues efectivamente le ha regalado. Así más o menos es con nosotros, hermanos. Si nosotros desconocemos toda la herencia que nosotros tenemos o hemos obtenido en Cristo Jesús, nunca podremos disfrutar de todo el beneficio, de todo el bien que está en nosotros por Él. Y la posición en la cual nosotros crecemos, conocemos, recibimos, experimentamos todo lo que es de Cristo es en una posición de gloria, ¿verdad? Y eso queremos ver el día de hoy, para que nosotros nos mantengamos ahí. La gloria no es algo, o la glorificación no es algo que nosotros vayamos a conseguir, es algo que ya Cristo consiguió para nosotros. Y es algo que nosotros hoy podemos obtener si nos mantenemos en la misma posición en la que Él se encuentra. Entonces, fíjate lo que dice aquí Efesios 2:6. Y juntamente nuestro Padre Celestial, nuestro Padre amoroso, no solamente que Él nos plantó en la semejanza de su muerte, sino que también nos plantó en la semejanza de su resurrección. Y aquí dice la Escritura en Efesios 2:6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Mira, de acuerdo a este verso, aquí está hablando que juntamente con Él nos resucitó, tiempo pasado. Es decir, esta es una obra completa, ¿verdad? Y hecha por nuestro Padre para que tú y yo la comencemos a disfrutar, porque esto no es algo que va a pasar, esto es algo que sucedió ya en la resurrección de Jesucristo. Y juntamente con Él nos resucitó. Es decir, cuando Cristo resucitó, tú fuiste resucitado juntamente con Él. Cristo se convierte en la cabeza de una nueva creación, en el último Adán, en el postrer y el último Adán, ¿verdad? Y de ese postrer y último Adán salimos también nosotros, así como salimos del primer Adán, y todos nosotros hoy en nuestra carne podemos dar fe de aquello, pero lamentablemente la herencia que recibimos del primer Adán fue una herencia de pecado y de muerte. Ahora, ¿no es cierto?, en esta resurrección de Jesucristo, nosotros somos resucitados juntamente con Él, salimos de Cristo, pero ahora Cristo es la cabeza de la nueva creación de quien recibimos toda esta herencia de bendición, toda esta herencia de santidad, toda esta herencia de justicia y toda esta herencia de eternidad. O sea, la posición nuestra cuando nos entregamos a Cristo, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, no solamente es que nosotros somos crucificados juntamente con Él en la cruz y todo lo que éramos
fue eliminado de raíz por nuestro Padre en la cruz del Calvario y todo lo que éramos fue sepultado. Todo lo que éramos en Adán fue sepultado, fue exterminado, fue acabado, fue pagado. No solamente las consecuencias, no solamente el pecado, sino además las consecuencias del pecado que nosotros teníamos que vivir, ¿verdad? Ya que estábamos en el proceso de siembra y cosecha. Todo lo que sembramos, eso también segaremos, dice la Escritura. Así que esto es algo que de alguna manera estábamos viviendo en nuestra vieja naturaleza. Y realmente uno de los temores más grandes para nosotros en nuestra vida es que inclusive hasta enseñábamos esto, y era que nosotros efectivamente cuando pecamos, Dios nos perdona nuestros pecados, pero las consecuencias las tenemos que vivir nosotros. Y eso no es verdad. Cuando nosotros pecamos, ¿verdad? El Señor Jesucristo no solamente cargó nuestros pecados, sino que también Él pagó las consecuencias de nuestros pecados, para que ahora nosotros tengamos la vida de Él y sí, tengamos que enfrentar las circunstancias, ¿no es cierto? Pero con el poder de Dios, sabiendo que efectivamente todo ha sido previsto y provisto para cada situación o circunstancia que tengamos que enfrentar. Esto ciertamente es maravilloso. Entonces ya no importa tú si estás con problemas financieros, si estás con problemas de salud, si estás con problemas de relaciones familiares, si estás con situaciones difíciles, ya no importa qué circunstancia tú estés enfrentando, todo aquello, ¿verdad? El Señor Jesucristo lo cargó en la cruz del Calvario para Él sufrirlo. Él efectivamente ya sufrió las angustias, los problemas, las dificultades, así tú seas el culpable. Aquí no es un tema de que si tú efectivamente te mereces o no te mereces. Nadie en la antigua creación se merece nada de Él. Nadie, por más bueno que haya sido. Nadie se merece absolutamente nada de Él. Así que todos en esa perspectiva estamos en la misma condición. Entonces, hermanos, el Señor pagó por nosotros, por su gracia, por su amor, por su misericordia, no porque ninguno de nosotros se merezca algo, sino por el gran amor con que nos amó, sino porque Él tuvo gran misericordia de nosotros, sino porque Él es justo, sino porque Él es fiel. Es decir, el nuevo pacto que Dios hace con su Hijo Jesucristo a nuestro favor es que ellos son los que hacen el pacto y lo cumplen para ti y para mí. Y lo único que tú y yo tenemos que hacer es recibir efectivamente todo este regalo precioso, inmerecido de parte de papá. ¿Para qué? Para que podamos disfrutar, ¿verdad?, de el corazón dadivoso, misericordioso, bondadoso de nuestro Padre Celestial. Entonces, Él pagó todas nuestras culpas. Él pagó todos nuestros pecados. Él cargó con todos nuestros dolores, Él cargó con todas nuestras enfermedades, ¿verdad? Y ahora, para que nosotros podamos recibir toda esta provisión maravillosa, debemos estar en esta posición. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora, esto es muy importante, ¿no? Porque juntamente con Él nos resucitó. Es decir, la justificación de nuestra nueva vida está basada en un hecho legal y es la resurrección de Jesucristo. Gloria a Dios, porque Cristo resucitó y eso a mí me garantiza que no solamente Él fue declarado justo delante de Dios. ¿Por qué? Porque Él evidentemente al recibir todos mis pecados, al recibir los pecados de toda la humanidad y llevarlos a la cruz, Él, igual como todos sabemos, murió en su carne, pero sin embargo fue vivificado en espíritu. Y resulta que Él resucitó. Él resucitó porque Él nunca pecó. Él murió en la cruz porque Él recibió todos nuestros pecados. Él resucitó porque la muerte no lo pudo retener, ya que Él nunca pecó. La Escritura dice que la paga del pecado es la muerte. Y por eso es que todos los seres humanos morimos. Y ningún ser humano ha resucitado. El único hombre que resucitó fue Jesucristo. Dando fe, esa resurrección,
de que fue aceptado justo por nuestro Padre y es el único ser humano sobre la tierra que nunca pecó. Y por eso es que ahora ustedes y yo podemos decir con toda seguridad, ¿verdad? Gracias, Señor Jesucristo, porque ahora tú eres realmente la base, tú eres mi linaje, ¿verdad? Tú eres la semilla de la cual yo salgo. Y la semilla de la cual nosotros salimos ahora es una semilla pura, es una semilla sin pecado, es una semilla sin maldad, es una semilla justa. Y es por eso que tú eres puro, es por eso que tú eres sin pecado. Y es por eso que tú efectivamente ya no tienes maldad en tu corazón. En la nueva creación eres eso. En el nuevo hombre eres eso. ¿No es cierto? Entonces la Escritura nos muestra que el Señor Jesucristo nos resucitó juntamente con Él y asimismo nos hizo sentar. Esta parte es muy importante. Nos hizo sentar. Esto está en Efesios 2:6. Nos hizo sentar. Fíjese en dónde está el verbo hacer, pasado. Nos hizo sentar. Ya sucedió. Solamente resta que yo hoy, por medio de la fe, lo crea y me siente con Él. La Escritura dice, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos hizo sentar. Ahora, esta posición de sentado es una posición de reposo. Es una posición de descanso. Normalmente cuando nosotros nos sentamos, en el caso del Señor, ¿verdad? Más todavía es cuando efectivamente Él ha terminado absolutamente toda su obra. La Escritura nos muestra, ¿verdad? En el libro de Génesis, que en el séptimo día Él descansó de toda la obra que había hecho, ¿verdad? Y reposó de toda la obra que había hecho. Ahora, esto tiene una tremenda connotación para nosotros, porque el Señor nos trae a una posición de descanso cuando Él nos hace sentar en Cristo Jesús, ¿verdad? La posición que nosotros tenemos hoy es una posición de descanso en Cristo Jesús. No es una posición de trabajo, no es una posición de esfuerzo, no es una posición de obedecer, no es una posición en la cual yo tenga que efectivamente hacer algo, ¿verdad? Para agradarle. Es una posición en la cual yo recibo toda la obra completa de Él para que en mí se comience a levantar su obra terminada, es decir, la vida maravillosa de su amado Hijo Jesucristo, y esa vida preciosa sea efectivamente mi nueva experiencia, y esa vida maravillosa sea la que sirva, sea la que bendiga, sea la que efectivamente agrade a nuestro Padre maravilloso. La vida de Cristo mismo levantada en ti y en mí. Ahora, es muy importante que para que esa vida comience con todas sus riquezas, con toda su herencia, a ser una realidad en mí, que yo permanezca en la posición en la que la Escritura me dice que yo hoy tengo. Yo hoy estoy sentado en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Yo estoy sentado juntamente con Él. Eso me dice mi papá. Entonces, para verlo un poco más claro, como estamos hablando aquí de reposo, en el libro de Hebreos, para los que puedan leer capítulo 4, versículo 1 al 12, ¿verdad? Ahí se nos habla sobre el reposo de Dios, ¿verdad? Y allí se nos habla cómo el pueblo de Israel en su momento escuchó este mensaje de regalo y de gracia de parte de Dios, pero no les aprovechó porque no fue acompañado de fe. Es decir, nada vamos a poder nosotros experimentar ni recibir si recibimos el mensaje de gracia, pero no lo creemos. Si no va acompañado el mensaje de gracia de el que creamos, esa credulidad nuestra nos lleva a que efectivamente la fe de Cristo se activa en nosotros mismos y efectivamente tenemos fe en lo que el Señor dice, y la palabra de fe lo que hace básicamente es hacer que aparezca la realidad de las promesas de Dios en nuestra propia vida. Entonces, a los israelitas, una vez que fueron sacados de Egipto, ¿verdad? El Señor determinó llevarles a una tierra en la cual fluye leche y miel, a una tierra en la cual fluye leche y miel. Esa era la idea central de él. Eso estaba realmente impreso en su corazón. Sacar a su pueblo de una tierra de esclavitud, de una tierra de dolor,
de una tierra de tristeza para llevarles efectivamente a una tierra de abundancia. A pesar de que para algunos israelitas, y eso lo vemos cuando estuvieron en el desierto, parece que no la pasaban tan mal, ¿verdad? Efectivamente en un estado de esclavitud, porque inclusive recordaron en un momento determinado la carne que comían, los peroles, los puerros, dicen ellos, y de alguna manera estaban recriminando a Dios porque los había sacado al desierto para que, entre comillas, se mueran del hambre. Entonces, algunos que habían salido del pueblo de Israel, que habían sido libertados, tenían su mente puesta en Egipto, que es lo que nos pasa muchas veces a los cristianos. Nosotros hemos sido salvados por nuestro Padre, pero tenemos puesta la mente en nuestra vieja vida carnal. Y no somos capaces de poder efectivamente zafarnos de esa mente, y esa mente, como dijimos en un principio, genera en nosotros un sistema de creencias erróneo, y ese sistema de creencias erróneo genera una vida de error, genera una vida de pecado, genera una vida de dolor, de insatisfacción, una vida de turbación del corazón. Pero en cambio, ¿no es cierto?, un sistema de creencias real que está basado en las promesas que nuestro Padre nos hace en su evangelio maravilloso, en las buenas noticias del evangelio, allí sí, ¿verdad? En cambio nosotros vamos a comenzar a producir lo contrario, la justicia del Señor. Así lo habíamos dicho al principio y lo recalcamos porque esto siempre será muy importante. Entonces la posición del Señor es llevarnos a este reposo que efectivamente el Señor dio al pueblo de Dios. En Hebreos 4, del versículo 1 hasta el 12, usted va a encontrar toda esta historia, digámoslo así, en donde el Señor habla de su reposo y en donde nos dice que hay un reposo para el pueblo de Dios el día de hoy, que es lo mismo. Es decir, el Señor quiere que nosotros entremos en su reposo. Y hay algunos temas importantes aquí, como por ejemplo, nos dice la Escritura, pero los que hemos creído, entramos en el reposo. Primero, los que hemos creído entramos en el reposo. Es decir, el reposo, para poderlo conseguir, ¿no es cierto?, el lugar de descanso, el estar sentado juntamente con Cristo, ¿no es cierto?, es necesario el que nosotros creamos. Por eso les digo, la buena batalla de la fe es la que tú y yo libramos. Si en algo nos debemos de esforzar, si en algo efectivamente debemos luchar, es en que nosotros tenemos que mantenernos firmes en las promesas de nuestro Padre. No poner nuestra mirada en las circunstancias, no poner nuestra mirada en el miedo, en el temor, en la indecisión, en la inseguridad, en la escasez, en la enfermedad. Si tú pones tu mirada en esto, tu fe se debilita. Cuando tu mirada está siendo llevada a estas cosas y te comienzas a desenfocar de Cristo, es Satanás llevándote a su territorio. No te dejes llevar a ese territorio, porque en ese territorio te vuelves vulnerable. Eres incapaz de poder efectivamente defenderte. Un ejemplo que escuchaba el otro día en una charla de Watchman Nee, que decía lo siguiente, más o menos referente a este tema, que en la guerra de Japón y China, ¿no es cierto?, dicen los chinos que los japoneses tenían unas tanquetas de guerra, y prácticamente esas tanquetas eran insuperables a todas las capacidades que podían tener los chinos para poder defenderse. Pero dice que los chinos idearon un sistema de francotiradores que cuando veían las tanquetas, habían los francotiradores de alguna manera, ¿verdad?, bien posicionados, apuntando evidentemente al que pueda salir, y disparaba un tiro. Pero pasaba un buen tiempo y disparaba otro tiro. Silencio. Pasaba un buen tiempo, disparaba, ¡plum!, otro tiro. Y el que estaba dentro, en la tanqueta, ¿verdad?, escuchaba esta distancia entre un tiro y otro y se inquietaba, hasta que la curiosidad hacía que abra la escotilla
salga para ver y ¡plac! Le pegaban el balazo en la cabeza. Es decir, salía de su posición de protección. Esto es lo que nos sucede a nosotros. Cuando efectivamente Satanás nos hace ruido a través de los temores, a través de las enfermedades, a través de las angustias, a través de la escasez, a través del dolor o a través de cualquier circunstancia que estemos viviendo. Muchas veces hay personas que son de alguna manera, sin darse cuenta, utilizadas para sacarnos de esa condición. Y a veces los cristianos somos los que de alguna manera sacamos a los hermanos de esa condición. ¿Cómo? Acusándoles. De alguna manera poniendo en su corazón cargas que ni nosotros mismos somos capaces de poder llevar. El punto central es que el enemigo utiliza esta condición justamente ¿para qué? Para que nosotros salgamos de la posición de protección, efectivamente de esta tanqueta o de este gran campo que el Señor nos tiene protegidos por medio de la fe cuando creemos en Él, para que el momento en que Satanás tenga la posibilidad nos dispara y nos cae. Por esto es, hermanos, importante que efectivamente nosotros, ¿verdad?, tengamos que creer. Dice la Escritura en este libro de Hebreos 4, pero los que hemos creído entramos en el reposo. Así que esta perspectiva de creer no es una vez, es permanente y continua. Si algo tú tienes que estar haciendo todos los días es repasando las promesas de tu Padre para ti, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Nosotros creemos porque nos malenseñaron que de lo que esto se trataba es de creer una vez. No, señores, el justo por la fe vivirá. De aquí en adelante la comida, ¿verdad?, el justo es creer permanente y continuamente. ¿A qué? A lo que mi papá dice. Entonces yo tengo que estar viniendo permanentemente a la palabra viva de mi Señor. ¿Para qué? Para poder creer, para poder recibir lo que el Espíritu Santo me va a mostrar y para poder creer en las buenas cosas. Si es que por ahí ves que hay alguna acusación que te están haciendo cuando lees la palabra, es del diablo. No es tu Padre, porque la Escritura nos dice en Efesios 8:1, anote bien, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación, ni condenación del diablo, ni condenación, ¿verdad?, de parte de Dios, ni condenación de ninguno de los de alrededor. Ahora pues ninguna condenación hay. Nosotros muchas veces somos infalibles a esta arma del enemigo porque estamos acusados permanentemente por lo que hicimos en el pasado. Estamos acusados por lo que no hicimos. Estamos acusados por lo que deberíamos haber hecho. Estamos acusados, ¿verdad?, permanente y continuamente porque no hemos dado lo suficiente. Siempre estamos acusados. La acusación, la condenación son el arma favorita del enemigo para sacarte de tu posición de reposo. Porque el momento en que tú recibes, ¿verdad?, de parte del enemigo esa acusación o esa condenación, inmediatamente tu alma se comienza a inquietar y tu mirada se pone instantáneamente en ti, ya no en Cristo. Porque ya estás mirando que tú efectivamente no has sido capaz de hacer esto y el otro y entras otra vez a este sistema de querer agradar a Dios por tu propia justicia. Así que, hermanos, las acusaciones, la condenación vienen del enemigo. Así sea que yo o un ángel del cielo, decía el apóstol Pablo, les muestre algo distinto a lo que les hemos enseñado, sea anatema. Porque nadie les puede condenar. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esta es una realidad inmediata para ti, para toda tu vida. Entonces no te dejes acusar, no te dejes condenar, porque el Señor Jesucristo pagó por todos tus males, pagó por todos tus pecados, pagó por todos tus errores. El Señor Jesucristo pagó por todo lo que hiciste mal, por todo lo que debías hacer bien, por todo aquello que de alguna manera te acusan los demás que no hiciste o dejaste de hacer. El Señor Jesucristo pagó por ti todo aquello en la cruz y ahora tú simplemente tienes que estar en la posición de reposo
para que en esa posición de reposo efectivamente recibas esta tremenda bendición de Dios. Porque los que hemos creído, fíjate, los que hemos creído, entramos en el reposo. La escritura es clara, no hay otra fórmula. El creer es la puerta que nos permite entrar a la fe, y la fe, ¿verdad?, de Cristo es la puerta que nos permite entrar a la nueva creación, a ver cómo Él ve las cosas, a ver una obra terminada en cada uno de nosotros. Y la fe de Cristo, que es Cristo mismo morando en mí, es mi puerta de entrada hacia mi Padre Celestial. Como dijo el Señor Jesucristo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y ninguno viene al Padre sino por mí. Así que este es el camino que nosotros tenemos que arrancar. Primero, creer, los que hemos creído, lo cual implica que si dejamos de creer, entonces allí viene un problema, porque si dejamos de creer, entonces dejamos de estar en el reposo, dejamos de estar en la posición de estar sentados. Yo pregunto, hermanos, ¿qué es lo que entonces bajo esta figura el enemigo más quisiese atacar a cada uno de nosotros como creyentes? El que no creamos. De hecho, esa fue efectivamente la posición del enemigo en el huerto de Edén, cuando le dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho? ¿Qué le puso Satanás a la mujer en el corazón? Dudas respecto de lo que Dios les había dicho. Dudas. Y él sigue manteniendo la misma estrategia. Fíjate, no ha cambiado. La estrategia de él con la mujer fue, ¿verdad?, ponerle dudas respecto de lo que Dios había dicho. La mujer cometió el graso error de escucharle y de no darse cuenta que efectivamente él estaba trayendo al terreno de la ley, en donde Satanás lo que quería es ponerle a ella bajo mandamiento para que de alguna manera, ¿no es cierto?, el pecado efectivamente pueda aprovecharse del mandamiento de Dios y generar en ella rebeldía. Eso es lo que nos dice la Escritura, que el poder del pecado es la ley. Es decir, cuando no hay ley, no hay pecado, porque el pecado no se puede valer de la ley para poder producir en mí lo contrario a lo que la ley me pide hacer. Satanás siempre nos va a llevar, ¿verdad?, a que nosotros estemos bajo la ley, porque cuando estamos bajo la ley, entonces, ¿verdad?, el pecado agarra poder en mi propia vida y puede comenzar a producir en mí toda clase de deseos, toda clase de pensamientos y toda clase de decisiones contrarias a lo que la Escritura me pide. En el plan de Dios nunca estuvo el que nosotros podamos efectivamente agradarle haciendo cosas para Él, sino el que nosotros podamos agradarle siendo la expresión y la manifestación de su amado Hijo Jesucristo. Y para eso justamente nos hace sentar juntamente con Él. Para eso nos glorifica, para que expresemos y manifestemos la vida de su Hijo. No para que nosotros la hagamos, sino para que nosotros efectivamente seamos el canal por donde esa vida se produce. Seamos la rama del árbol por el cual efectivamente salen los frutos. Para que Él sea la vid y nosotros los pámpanos por medio del cual las uvas salen. Pero realmente quien está dando el fruto, ¿no es cierto?, es la vid con la rica savia de la vid, la cual está nutriendo, está alimentando a la rama, y la rama lo que hace básicamente es dar los frutos maravillosos de esta vid. Así es con nosotros. Nosotros somos ramas colocadas en Cristo para que la vida de Él, para que la manifestación de todo lo que Él es, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio, santidad, justicia, verdad, prosperidad y abundancia, todo lo que Él es, porque Él es todo esto. Por eso es que hablamos de estas cosas, porque Él es todo esto, ¿verdad? Como Él es todo esto, nosotros somos como Él es, dice la Escritura en Primera de Juan. Así que todo eso somos también tú y yo. Esto es lo que tú y yo tenemos todavía que descubrir en la posición de sentados. Si no estamos en la posición de sentados, que es la posición en donde nosotros somos glorificados juntamente con Él, entonces no vamos a poder recibir todos los beneficios que nuestro Padre maravilloso tiene para nosotros.
Entonces, no olvidemos, los que hemos creído entramos en el reposo. Siempre métete esto en la cabeza. Si tú dejas de creer, sales del reposo. ¿Qué implica aquello? Pues que ya no ves las cosas con la seguridad que veías cuando estabas en el reposo. Ya no ves, ¿verdad?, que Dios esté efectivamente proveyendo para la circunstancia. Ya no ves, ¿verdad?, que estés protegido de parte de Dios. Inmediatamente la culpabilidad otra vez comienza a aparecer en tu corazón, la culpa comienza a aparecer en tu corazón e inmediatamente comienzas a trabajar con tus propias fuerzas para tratar de resolver las cosas. Otra vez caes efectivamente en esta trampa del enemigo para sacarte del reposo. Si te saca del reposo, entonces te mete evidentemente en el trabajo. Esto lo vemos nosotros en esa parábola de Marta y María, usted recordará, ¿verdad? Cuando Marta, que era una mujer que amaba a Dios, y María era otra mujer que amaba a Dios, Cristo entró en la casa de Marta y de María, pero Marta era una mujer, ¿verdad?, de trabajar, de moverse, de hacer cosas para Dios. Entonces, cuando entró Jesucristo, más o menos esto no dice la historia, pero digamos que se nota. Inmediatamente llegó Jesucristo, seguramente en una hora tal vez un poquito complicada en la mañana, ¿no es cierto? No, tal vez no se anunció y llegó Jesucristo a la casa de Marta y de María, ¿no? Y Marta, dice la Escritura, que estaba afanada con ciertas cosas, ¿no? Entonces Marta pensó, a ver, ¿qué le voy a dar de comer a Jesús? Chúzale, no tenía visto esto, pero inmediatamente por el amor que le tengo a él, voy a ver qué le doy de comer, voy a lavar la ropa, a limpiar la casa. Ella estaba que se movía, afanosa. Pero María, la hermana de Marta, ¿verdad?, en lugar de entrar en ese afán, se sentó a los pies de Jesucristo. Y ella no pensó en qué le voy a dar de comer a Jesucristo, no pensó en cómo va a estar la casa para cuando Cristo entre, no pensó en nada más que en qué voy a recibir de parte de él. Si él vino a mi casa, no es para que yo le dé. Si él vino a mi casa es para yo recibir. ¿Cómo puedo yo perder el tiempo, el estar ocupada en cosas que me van a desviar de poder escuchar su voz, de poder escuchar su alimento? Y claro, llegó un momento en donde usted ve a Marta, ¿no?, trabajando en la casa y moviéndose, pero también con cierto coraje. ¿Cómo puede ser posible que María no se dé cuenta que necesito ayuda? ¿Cómo puede ser, verdad, tan irresponsable María que no me viene a dar una mano? ¿Verdad? Y hasta podría haber dicho, ¿cómo es que Cristo viene a esta hora y se nos quita un poco el tiempo? Entonces, ¿qué pasó? ¿Cuál fue la respuesta de Jesucristo a ese tema que tiene que ver con usted y conmigo? Marta, Marta, afanada y turbada estás, porque claro, vino de parte de Marta una reclamación a Jesucristo, no a María, ¿no? Le dijo, Señor, ¿no te importa que María no me venga a ayudar? Es decir, jalándole la oreja a Jesús. Oye, Jesús, las cosas aquí deben ser como yo pienso. Aquí es que hay que trabajar, inclusive porque tenemos que dar de comer, te tenemos que servir. Y le dice, Señor, ¿no te ocupa o no te molesta que Marta no me ayude? ¿Cuál fue la respuesta de Jesucristo? Ah, no. Marta esperaba que el Señor le dé una respuesta así, Marta, tienes toda la razón, ¿verdad? A ver, anda, ayuda a tu hermana, porque eso es lo que nosotros esperamos en nuestra inteligencia, ¿verdad?, natural. Pero el Señor le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchos trabajos. María ha escogido la mejor parte y no le será quitada. ¿Sí te das cuenta lo que significa estar en el reposo? ¿Sí te das cuenta que para poder entrar en el reposo hay que descansar de nuestras obras? Hay que descansar de todas nuestras responsabilidades. Eso no significa el que no trabajemos y seamos irresponsables. Significa el que cuando yo escucho primero a Cristo, yo voy a recibir toda la provisión de Él, y ahora cuando tenga que enfrentar las cosas que tenga que hacer, ya no las voy a hacer con afán, no las voy a hacer con ansiedad, no las voy a hacer con temor, no las voy a hacer con angustia.
sino que voy a estar revestido del amor, del poder, de la gracia y de la provisión de papá para enfrentar cualquier circunstancia de la vida. Eso es estar en el reposo. Y resulta que entonces nosotros, para poder estar en este reposo, hermanos, necesitamos estar permanentemente a los pies de Cristo. Una pista de que cuando no estamos en el reposo es cuando no estamos en reposo. Cuando de alguna manera tú estás agitado, cuando de alguna manera estás asustado, cuando de alguna manera estás intrigado y cuando tú quieres que las cosas de alguna manera salgan por tu propia mano. Cuando tú eres el que está planeando todo y ese plan trae contigo afán, ese eres tú trabajando. Pero cuando tú estás trabajando fuerte, porque la verdad, se los puedo decir, es que cuando uno está en Cristo, no es que no trabaja, es que trabaja más fuerte, pero sin afán, pero sin ansiedad, pero sin temor. Sí, señores, ahí están los problemas, allí están las dificultades, allí pueden estar las amenazas, allí pueden estar la falta de resultados. Sí, ahí están, pero la pregunta es, ¿acaso mi padre no sabía todo esto? ¿Acaso mi padre no conocía de antemano todo esto que me iba a suceder? ¿Acaso él no había previsto y provisto para todo aquello que efectivamente hoy de alguna manera estoy viviendo? La respuesta es sí, por supuesto, porque él es mi padre, él es Dios. Y él me ha sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Él me ha puesto en la posición de gloria en Cristo, en la posición en la que todo está hecho y en la que todo está consumado por mi Señor Jesucristo. Entonces, como él ha provisto, pues ya me podrán venir a decir lo que quiera. Ya podremos tener muchos problemas, pero sin embargo yo estoy seguro y estoy efectivamente fundado en la provisión de papá. Yo no dependo de lo que me digan los hombres. Yo no dependo de lo que me digan los bancos. Yo no dependo de lo que me digan los médicos. Yo no dependo de lo que me digan las personas que están a mi alrededor. No, yo dependo de mi Padre poderoso, mi Padre que hizo el universo, mi Padre que hizo todas las cosas, mi Padre que levanta muertos, mi Padre que dio de comer a 5,000, mi Padre que es capaz de mover montañas, mi Padre que es capaz de partir el mar en dos, mi Padre que lucha contra mis enemigos. Ese es mi papá. Ahí es donde yo necesito estar anclado, para que la vida de él efectivamente se pueda levantar en mí. Así que necesitamos nosotros estar en este proceso de credulidad. Entonces la Escritura nos dice que los que hemos creído entramos en el reposo y nos dice otro versículo importante allí, procuremos, ¿verdad? Es otra manera de decirnos, esforcémonos, ahí sí hay que esforzarse, dice, esforcémonos pues por entrar en aquel reposo. Oye, si algo Dios quiere que te esfuerces, si tú eres de las Martas, que siempre estás esforzándote, ahora te dice, ve Martita, esfuérzate en entrar en mi reposo, esfuérzate en estar en la posición de María. Si algo quieres hacer tú, ¿verdad? Para agradarme, esfuérzate por entrar en mi reposo. Mira el amor de papá para ti, para mí. Él, si algo quiere, es que entremos efectivamente a disfrutar de toda la provisión que Él tiene para nosotros, y en vano nos dice la Escritura que son los padres que heredan para los hijos y no los hijos para los padres. Hermanos, en la religión nos han enseñado que los hijos somos los que heredamos para los padres, que los padres están esperando que los hijos les demos de comer, que los hijos les sostengamos, que los hijos los mantengamos. Eso no existe, ni siquiera en la vida adámica. Porque los padres somos los que trabajamos, los que nos esforzamos, los que recogemos y los que atesoramos para nuestros hijos, ¿o no es así? Así es. Nosotros nos gozamos cuando nuestros hijos vienen y disfrutan de lo que nosotros podemos proveer, así ellos no se han esforzado en lo más mínimo por alcanzar $1 o 1 centavo de aquello que nosotros les estamos dando como herencia. ¿Acaso nosotros no disfrutamos como nuestro cuando ellos están disfrutando de todo lo que nosotros hemos previsto y provisto para sus propias vidas? ¿Qué es lo único que nosotros queremos? Que ellos se gocen, queremos que ellos estén bien, queremos que no les falte nada, queremos que ellos estén tranquilos.
Nosotros seríamos capaces de vender hasta nuestra propia vida, si fuese el caso, para que ellos estén bien, ¿o no es así? Nuestro Padre hizo eso. Nuestro Padre mandó a su amado Hijo a morir por nosotros, porque el precio nuestro para Él era efectivamente la muerte y la sangre preciosa de su amado Hijo Jesucristo. Él no escatimó ni siquiera a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo juntamente con Él entonces no nos dará todas las demás cosas? ¿Cómo juntamente con Él no nos bendecirá? Entonces, cuando nosotros efectivamente estamos en su reposo y recibimos todo lo que hemos recibido de Él, hermanos, simplemente vamos a enfrentar la vida de una manera totalmente distinta y diferente. Ciertamente con la sabiduría de Dios, ciertamente con el poder de Dios, ciertamente con la mano de Dios a nuestro favor, ciertamente Él peleando contra nuestros enemigos, Él efectivamente calculando todos aquellos que nos quieran hacer daño o que nos quieran poner la mano. Él es mi protector, Él es mi Señor, Él es la fortaleza mía y el Señor mío. Él es nuestra propia vida. Por eso es que la posición en la cual tú y yo vamos a recibir toda esta bendición es en su reposo. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo. Esforcémonos, pues, por entrar en cualquier reposo. Desde ahora preguntémonos, hermanos, ¿estamos nosotros recibiendo este reposo? ¿Estamos nosotros reposando? ¿Tenemos paz, seguridad, tranquilidad? Posiblemente todavía no está el dinero en la cuenta. Posiblemente todavía, ¿verdad? Los partes médicos no dicen que efectivamente el Señor ha provisto sanidad. Posiblemente todavía esa relación sigue ahí complicada y difícil. Pero si es que entras en el reposo del Señor, pues ya la mano de Dios, ¿verdad? Está desde el Espíritu, atravesando tu alma, atravesando tu cuerpo, yendo a tu bolsillo, yendo a tu familia, de bendición en bendición, en bendición, en bendición, en bendición, en bendición, en bendición, porque nuestro Padre es un Padre de bendición. No olvidemos lo que nos dice el propio Efesios 1, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Toda bendición espiritual nos ha sido dada y la bendición espiritual es la mamá de todas las demás bendiciones. Cuando no hay bendición espiritual, no existen bendiciones. La Escritura nos dice, me parece que es en Eclesiastés, pero nos dice lo siguiente, que el Señor ha dado a los pecadores la carga de recoger y amontonar riquezas para Él dárselas a quien Él quiere. Así que cuando tú veas a una persona muy rica y digas, pero esa persona tiene muchas bendiciones, escucha bien lo que dice el Señor. El Señor ha puesto la carga en el corazón de tales personas para recoger, para amontonar y para dárselas a quien Él quiere. La Escritura dice, eso también es vanidad de vanidades. Porque hay hombres que efectivamente se esfuerzan trabajando y no saben a la final quién va a terminar disfrutando de toda la herencia que ellos están dejando. El amontonar, el acumular, ¿verdad? Hermanos, desde esa perspectiva, no puede ser bendición. Más bien es una carga que Dios ha puesto como un castigo para que yo pueda amontonar y para que otro se lleve todo lo que efectivamente yo he hecho. Y claro, ¿y en dónde están todas las luchas? ¿Y en dónde está todo el estrés? ¿Y en dónde está toda la ansiedad? ¿Y en dónde está levantarme temprano y venir de noche a reposar? ¿Y en dónde está el tiempo robado a mi familia? El tiempo robado a los míos, por simple y sencillamente tratar de ser padre económico. Porque muchas veces nosotros creemos que aquí lo importante es que nosotros podamos proveer para nuestros hijos, para sus necesidades económicas. Pero no es verdad. Eso no es verdad. Eso es lo último. Nosotros primero debemos proveer para sus necesidades espirituales, porque eso da estabilidad emocional en el corazón de las personas. Y de allí viene por decantación la bendición material. Es exactamente al revés. Pero nosotros en nuestro hombre adámico lo que hacemos es trabajar y esforzarnos, y lo tenemos, hermanos, metido en nuestra mente. Y con esto no quiero molestar y ofender a nadie, porque ese es el corte de todos nosotros como hombres adámicos, que creemos que lo más importante en la vida, ¿verdad?, para nosotros cumplir nuestro rol de padres es darles a ellos, ¿verdad?,
el mejor estudio que podamos, es darles a ellos el mejor abrigo que tengamos, es darles a ellos, ¿verdad?, la mejor protección en términos materiales que tengamos. Y claro, eso justifica muchas veces el que las familias se rompan, el que no exista relación de los padres con los hijos, el que no haya habido la posibilidad de juntos estar discerniendo este tipo de cosas que estamos comentando y nos estamos afanando y tal vez muchos hemos logrado hacer herencia para nuestros hijos. Pero nuestros hijos realmente lo que han estado pidiendo en el fondo es que les demos nosotros tiempo en el espíritu, tiempo en el alma, tiempo en las emociones, tiempo en el corazón y no tiempo en el bolsillo. Es decir, no podemos ser solamente padres económicos. Así que esto y todo esto ya no es para acusarnos, porque si lo hicimos, pues ya lo hicimos. Ahora es para que entendamos que si yo tengo la vida de Cristo en mi corazón, ahora tengo todo lo que necesito, no solamente para yo recibir todas las bendiciones en todas las áreas de mi vida de parte de Él, sino para ser bendición para los demás bajo la misma figura. Entonces, procuremos pues esforzarnos para poder entrar en aquel reposo. Y para terminar esta parte, la Escritura dice, el que ha entrado en su reposo ha descansado de sus obras, así como él de las suyas. Escucha bien esto. El que ha entrado en su reposo ha descansado de sus obras, así como el de las suyas. Allí hay una pista clarísima de cuál debe ser tu experiencia interior para saber si estamos o no en el reposo del Señor. Y esa experiencia interior es que yo esté descansando de mis obras. Es decir, yo ya no hago nada en absoluto, ¿no es cierto?, por hacer que las cosas sucedan. Yo estoy siempre anclado en lo que Él dice que ya he hecho por mí y para mí, y en esa consecuencia yo voy a actuar. Eso no significa el que no haga nada, sino que lo haga todo desde Cristo, porque Él me va a dar la sabiduría, me va a dar la inteligencia, me va a dar el poder, me va a dar la capacidad para obrar con el poder de Dios. Y tú escoges. Cuando tú estás afanado y turbado y tratando de hacer las cosas por tu propia mano, evidentemente tú nunca jamás vas a poder entrar en la posición de reposo de Dios, lo cual ya implica, como vimos anteriormente, que es un hecho de incredulidad, porque no le estamos creyendo a Dios. Si nosotros le creemos a Dios, pues entonces nosotros sabemos que el Señor ha provisto para todas nuestras necesidades y que Él tiene para ti y para mí un futuro mucho más grande del que tú y yo nos podemos forjar por nuestra propia mano. El Señor dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para darlos del bien que esperáis. Esos son los pensamientos que Dios tiene para nosotros, pensamientos de bendición, pensamientos de prosperidad, pensamientos de sobreabundancia, pensamientos de sanidad, pensamientos de sanación en todas las áreas de nuestra vida. Esto es lo que nuestro Padre ha planificado para ti y para mí. Todos los pensamientos que nuestro Padre tiene para Cristo son los mismos pensamientos que tiene para ti. Por eso es que Él te introdujo en Cristo Jesús. Por eso es que así como en Adán, todo lo que Adán recibió nosotros efectivamente lo hemos reproducido en nuestra propia experiencia. Ahora también, como somos nuevas criaturas y si nos mantenemos en esa posición, vamos a reproducir en esa misma posición todas las bendiciones que son de Cristo. La hoja de ruta, el plan que Dios ha trazado para tu propia vida es un plan de bendición, es un plan de gozo, es un plan de paz, es un plan de seguridad, es un plan de provisión, es un plan de superabundancia. Esto no es evangelio de prosperidad, esto es evangelio de gracia, en el cual yo recibo todos los beneficios de mi hermano mayor Jesucristo. El Señor nos dice en Primera de Pedro que nosotros hemos sido renacidos, ¿verdad?, para una herencia, ¿verdad?, incontaminada, para una herencia inmarchitable, para una herencia incorruptible. Eso nos dice la Escritura. Nosotros hoy tenemos la herencia que nos pertenece. La pregunta es, ¿por qué no
entramos en posición de ella, lo dijimos hace un minuto, porque la desconocemos. Y por eso en Efesios el mismo apóstol pide al Señor y le dice, pido al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para que en otros versículos nos dice, podamos entender junto a los demás santos todo el amor que Él ha depositado en nosotros y todo lo que implica, ¿verdad?, que ese amor haya sido depositado en nosotros, todas las bendiciones superabundantes que hoy tú y yo tenemos. ¿Así pensamos de Dios o tenemos todavía nosotros una pequeña duda de que no ha de ser tan así? Eso es muy exagerado. Eso es como inclinar nuestra balanza a las bendiciones, bendiciones, bendiciones. Pues así es. Porque nuestro Padre es bendición hasta que sobreabunde. Fíjate respecto al pecado. ¿Él qué dijo? Él dijo que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y nos vemos nosotros en el Evangelio haciendo el Espíritu una declaración, ¿no es cierto?, por el apóstol cuando dice, hermano, yo quiero que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma y que tengas salud. Yo quiero que seas prosperado en todo, todo significa todo, espíritu, alma, cuerpo, bolsillo, familia, todo. Hermanos, nosotros confesemos esto porque es la palabra que lo dice. Nosotros tenemos que hacer una buena profesión de nuestra fe, una buena confesión de nuestra fe. Nosotros tenemos que efectivamente confesar esta palabra de vida permanente y continuamente porque ahí estamos honrando a quien lo dijo, a nuestro Padre, y eso se llama fe y esa fe se convertirá en realidad en ti. Siempre el enemigo nos va a poner detrás límites a la capacidad de papá. Que eso no ha de ser tanto para mí. Eso no ha de ser. Y yo mismo digo, sí, es que debe ser nomás en estas áreas en donde yo voy a ser bendecido. Hermano, todo es todo y en superabundancia. Y el Señor efectivamente lo va a hacer. Cuando yo soy bendecido en espíritu, y veo las cosas como Él ve. ¿Tú crees que yo estoy enfocado en las cosas materiales? Cuando yo ya soy rico en espíritu, mi alma ya recibe todo lo que necesita, felicidad, gozo, paz, tranquilidad. ¿Acaso eso no es lo que nos dan los bienes externos? De acuerdo al mundo, por eso dijo el Señor Jesucristo, mi paz os dejo y mi paz os doy. Yo no les doy mi paz como el mundo nos da. ¿Cómo nos da el mundo la paz? Fácil. El mundo nos da paz cuando tenemos un gobierno lindo, cuando las cosas en el país están bastante bien, cuando hay un buen trabajo, cuando tenemos buena cantidad de ingresos, un buen carro, una buena casa, es decir, el sueño americano, para ponerlo de alguna manera así, ¿verdad? Nosotros creemos que eso es lo que nos da estabilidad, hermanos, no es así, jamás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la estabilidad emocional nos viene desde Cristo. Por eso la Escritura nos muestra y nos dice que nosotros, ¿verdad? O nuestra alma tiene que estar anclado en el Espíritu que es Cristo. ¿Por qué? Porque de ese Espíritu nuestra alma recibe todas las bendiciones. Y ya, lo que pase por fuera cuando nuestra alma está contenta, cuando nuestra alma está bendecida, ya es secundario. Si eres millonario, si tienes mucho, pues vas a actuar en consecuencia, vas a bendecir a los demás. Y si no tienes nada, pues tampoco pasa nada. ¿Por qué? Porque tu mente no está puesta en lo material. A veces cuando nosotros hablamos del evangelio y generalmente el evangelio de la prosperidad se enfoca en la cuenta bancaria, se enfoca en el carro que tienes, se enfoca en el gran negocio que estás haciendo. No. Nosotros nos enfocamos en la posición de estar sentados como María, escuchándole a Él y en la posición de estar sentados juntamente con Cristo para que efectivamente nosotros podamos entrar en su reposo y descansar de toda la obra que ya no es nuestra sino de nuestro Padre y yo recibir todo lo que Él ha determinado de antemano para que efectivamente pueda ser mío. Muy bien, hermanos, vamos a continuar la próxima semana con este mismo tema. Dios mediante, que el Señor les bendiga ricamente. Amén.